años para hacer un buen trabajo. Y con una cosa como la energía, en que estamos construyendo plantas para por lo menos 30 años y adelante, 4 años no es mucho para desarrollar una estrategia y implementarla. Es un problema grave. También el mismo estudio de la Universidad de Cambridge encontró que había acciones muy claras en torno de las empresas. Dirección, estrategia, decisiones informadas, empoderar, dar poder a la gente, aprendizaje, innovación, incentivación para colaboración y responsabilidad para el desempeño. Yo hago cargo que comprometo. También en los alrededores, en el contexto en que estoy trabajando, colaboración intersectorales, colaboración con todas las partes que están impactados y que están incluidos en mi problema. Producimos productos y servicios sostenibles. Transformación del contexto. Yo sé que esta cosa es un poco virtual, pero la última, quizás la más importante, es transparencia en frente de los stakeholders, toda la gente que tiene una voz a mi proyecto. Yo no puedo dar una clase de liderazgo acá, solamente dar la idea que pensamos mucho en el problema técnico, pensamos mucho en el problema de la inversión, pensamos mucho en los problemas de la ley, pensamos mucho en los problemas de la comunidad, pero yo no he escuchado nada de dónde vamos a encontrar los líderes que van a cambiar la cancha. Y yo quiero ponerlo para ustedes a pensar. Yo encontré esta empresa, vine a Chile hace un año para hacer una presentación, yo estaba en esta presentación, se hacen cuadros de alfombra. Es el líder que produce la alfombra, este tipo de alfombra en el mundo. Pero es un ejemplo que con un buen liderazgo puede cambiar absolutamente una industria, una empresa que contamina mucho a una empresa puramente sustentable y exitosa. Esta empresa redució las emisiones de gases de efecto de invernadero del 94% en 15 años. Casi está carbono neutral ahora. Reduce el consumo de combustibles, redució sus desechos y redució su uso de agua. Y están siempre inventando productos y cosas y formas de hacer cosas nuevas. Pero, adentro de este plazo, también mejora su retorno como empresa. Entonces, con una visión muy clara, con una dedicación, con un aspecto de largo plazo, con un liderazgo bien, lograron una mejor empresa, una empresa más limpia. Entonces, es posible, pero el componente de liderazgo y colaboración es absolutamente crítico. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sabe la palabra que apareció? No. Esa. Hay un premio para ti de la cámara. Muchas gracias. Yo pienso que es súper importante que la gente en las regiones sabe más de los temas importantes del país. En este momento, los problemas con el crecimiento de la economía y la necesidad a hacer un crecimiento igual con la provisión de energía
son las más importantes en conversación en toda parte, en toda industria, en toda parte del gobierno. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 o 3 años no había aprobado casi ningún proyecto importante. ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza en la gente, en las comunidades, que estamos construyendo una forma de energía para el futuro que es limpio, que es un costo competitivo y que no va a impactar el medio ambiente en forma problemática.